Lucas capítulo 15, versículo 11, nos habla acerca de la parábola del hijo. Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. O sea, a usted y al que está a su lado. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Escuche bien, ¿cuál de los 2 pidió su parte de la herencia? Pero según las escrituras, él dice que les repartió. O sea que parece que se la dio al menor y se la dio al mayor. Esto es lo suyo, esto es lo suyo. Y el 13, no muchos días, el hijo pródigo recibió lo que él quería de papá. Él recibió lo que él quería de Dios. ¿Cuántos quieren algo de Dios? Bueno, este lo recibió. Y cuando lo recibió, dice la Biblia que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Escuchen, no solamente que se fue, sino que se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué hizo este hijo pródigo? Desperdició sus bienes viviendo. O sea, que él cuando estaba en la casa de papá, él tenía un estilo, una forma de vida. Nosotros que de niños, cuando estábamos en la casa, nosotros estábamos sujetos a las leyes y a las reglas de nuestros padres. A tal hora se entra, a tal hora se levanta, que no te vas a acostar con esos pies sucios, que tenés que todas esas leyes terribles que lo hacían bañar a uno todos los días. Dios mío, yo no sé. No sé por qué no lo vas a acostar uno así tranquilo. Creo que mi mamá me decía, oles a chango. Y yo, chango. Bueno, los que somos de Buenaventura sabemos que es el chango, el pájaro negro ese. Aquí son chamones. Pero escuchen esto. Y a tal hora usted tenía que levantarse para ir a estudiar. Y en todo hogar hay reglas. Y nosotros de por sí nunca nos gustaron las reglas de nuestros padres. O habrá alguien aquí que amó todas las reglas de... No, inclusive, mire, en mi casa se acostaban súper temprano. Y mis demás amigos se quedaban como hasta más tardecito. Y yo siempre tenía, me hacían acostar mucho más temprano. Porque mi mamá y mi papá, ellos venían del campo. Mi familia es de López de Micay. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá me decía que ellos se acostaban juntamente con las gallinas. ¿Cierto? O sea, que las gallinas iban llegando, también ellos iban, porque no había energía, ¿no? Entonces todos allá en el campo a las 6 ya todo el mundo en su casa. Y ellos siguieron con ese. Así que cuando estaba mejor el juego, a las 6 mi mamá salía, ¡Romeo! Porque así me decían a mí de pequeño, Romeo. Y cuando yo escuchaba ese Romeo, eso... Y todos los amigos, ¡Romeo! El primero que hacían entrar era a Romeo. Y así y otras cosas. Entonces uno no ve la hora como es de ser libre. Uno no ve la hora como de irse para la rumba. Uno no ve la hora de tener novio, de tener novia. De hacer lo que otros hacen. Porque uno cree que uno está llevando una mala vida. Pero todos nosotros que tuvimos la oportunidad un día de salir
de ese gobierno de nuestros padres y nos fuimos a hacernos lo que nos dio la gana, pregunto, ¿cómo nos fue? O sea que ahora nos damos cuenta que nuestros papás no eran tan malos. Pero antes uno le parecía que eran malos, que no lo querían, que cuando yo sea grande y uno no veía de la hora de crecer. Nosotros con los muchachos me acuerdo que los mayores tomaban cerveza y nosotros agarrábamos las cervezas que dejaban ahí y agarrábamos de los conchos y nos lo echábamos aquí. Que para que nos salieran los bigotes, ya queríamos crecer. El concho de la cerveza, y escuche, y no nos salían bigotes y su latiguiza, ¿y vos por qué olés a cerveza? Bueno, cosas que de muchacho uno hacía, pero uno anhelaba como crecer, como madurar, como tener la libertad. ¿Sí? Y hoy nos damos cuenta, y hoy yo quisiera como volver a ser ese niño que uno no se preocupaba por nada, ¿cierto? Y bueno, y eso le pasó a este jovencito. Él pensó que vivir con el papá era algo aburrido. Él pensó que vivir en la casa del Señor era una cosa aburrida. ¿Y sabe qué? Dios no tiene en su casa a nadie a las fuerzas. Yo como pastor lo busco, lo llamo y todo, pero hay momentos en que ya uno siente en el corazón que Dios le dice a uno, ya déjalo quieto, usted nada más ore por él. Dios no tiene en su rebaño a nadie a la fuerza. Él no las tiene. Y una de las razones que Dios permite que usted y yo a veces nos apartemos de Él es para que aprendamos que no hay mejor lugar que estar en la casa de papá. Porque lo que el diablo allá nos muestra se ve divertido. Porque no es aburrido, es divertido. Pero su final trae muerte, trae desgracia, trae tristeza. Las drogas, su final es muerte. El alcohol, el sexo desordenado, la lujuria, la pornografía, todas esas cosas. Tal vez en el momento te dan un éxtasis, un placer y qué rico, pero eso termina en muerte. Dice la Biblia que en la boca es como miel, pero cuando llega al vientre se convierte en amargo, agrio como la hiel. Y eso es lo que el mundo propone. Porque el diablo te quiere fuera de la casa de Dios. El diablo te quiere apartado de él. Y dice la Biblia que este joven pidió su herencia. ¿Y sabe por qué él pidió su herencia? Porque él quería irse. Algo lo tenía aburrido. Algo lo tenía azarado o él anhelaba experimentar otras cosas. Y dice que mientras él vivió perdidamente, dice la Biblia, lo dice claramente, que viviendo perdidamente, y cuando hubo ¿qué? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo me acuerdo cuando mi papá me hablaba de esta parábola, que decía que ese muchacho se fue para la 20, se fue para Juanchito, se fue para el estadio, se fue a vivir el mundo como él pensó y creía que era la felicidad. Y como él se fue con billete, él salió con billete, pues tenía muchos amigos. Y él no entendía que toda esa gente eran amigos del bolsillo de él. Ni del bolsillo, de lo que había en el bolsillo. Porque cuando el hombre ya se quedó pelado, cuando ya el hombre ya se quedó sin billete, que no tenía cómo invitarlos a Guanchito, que no tenía cómo llevarlos a la 20, que no tenía cómo darles y esto y lo otro, dice la Biblia que lo dejaron. Eso es lo que el diablo hace contigo. Te envuelve, te mete en problemas y después te deja solo. ¿Cuánto hemos vivido eso? Y dice la Biblia en el 15, y fue y se arrimó a uno de los
ciudadanos de aquella tierra, y cuando le envió, y fue y se arrimó, el 15, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Ve? ¿Y en dónde estaban los amigos? Como la canción de nuestra muchachada. Pero ¿dónde están tus amistades? ¿Dónde están mis amigos? Ahora que yo viví un tiempo en los Estados Unidos y yo anduve involucrado en el narcotráfico. Y el narcotráfico pues da dinero. Y todo el mundo te llama, todo el mundo te busca, pero yo caí preso. Y solo me llegaban las cartas de mi mamá. Y cuando de repente dejaron de llegarme las cartas de mi mamá y averigüé, era porque le había dado un derrame y quedó paralizada a medio lado y ya no podía ni hablar, en fin. Entonces ya no me llegó carta de nadie. Pero mi Padre Celestial me dio unas cartas. Cuando tú estás joven y bonita, todos te admiran, todos te siguen, pero y si tú te dejas llevar de eso, es una mentira, porque después ya no vas a quedar sirviendo para nada. Después los mismos que te admiraban y te llevaban y tú andabas en tu locura, esos mismos van a hablar mal de ti. Yo escuchaba un hombre que decía, escuche bien, que el estudiante, cuando está en el colegio, cuando está en la universidad, anda con las muchachitas y todo, y hay unas que son bien alegres, alborotosas, unas corrincheras, ¿cierto? Pero cuando él es profesional, él no va a escoger la corrinchera para casarse. Por eso, jovencitas, sean serias, manténganse. Aunque usted las vea a las otras que anden, que qué rico, no. Usted sea fiel en la casa del Señor, sea fiel en los principios, porque tu tiempo llegará. Cuando usted se cuida para el Señor, hijo, hija, su tiempo llevará. Y después usted se va a ver bendecida con su hogar, su matrimonio y sus hijos. Y la loca del barrio, al menos que se arrepienta, no va a terminar bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es mejor estar en la casa del Señor. Y dice la Biblia que nadie le daba nada. Nadie, se quedó solo. Y dice el 17, y volviendo en sí, estando allá con esos cerdos, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, que él estaba pasando trabajo sin necesidad. Y ahora, ¿por qué este hombre estaba pasando trabajo? Porque se había apartado de papá. Porque él quería vivir conforme a la carne. Él quería vivir conforme a los placeres de este mundo. Él quería ser como los otros. Por eso yo le digo a mi hija, usted no está para complacer a ningún compañerito ni compañerita del colegio. Usted está para complacer a Dios. Y si le dicen, si no haces esto, no eres de mi grupo, pues dígale, no soy de su grupo. Yo sigo en la casa de papá. Yo sigo con los principios de mi Dios. Porque yo sé que al final, Él me bendecirá. Entonces dice que él pensó y dijo, oye, pero si en la casa de mi Señor me iba mejor. En la casa de mi papá, los jornaleros, los trabajadores, los obreros, tienen más pan que yo. O sea, están viviendo mejor que yo. ¿Sí o no? Y dice la Biblia, en el versículo 18, él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré.
¿Eso es acá adentro o allá afuera? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Apartarse de la casa del Señor, apartarse de los caminos de Dios, ¿es qué? Pecado. Y dice, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice que él estando en esa condición crítica, estaba mal, está viviendo con los cerdos, su vida era un caos, un sufrimiento, nadie lo ayudaba, era infeliz, pero él se dio cuenta que con papá le iba mejor. Y hay gente allá afuera que lo reconocen y dicen, sí, andar con Dios es mejor, sí, los caminos del Señor es mejor, pero solamente se quedan allí. Pero este joven no se quedó allí, en reconocer y aceptar que con Dios le iba mejor, sino que dice que se levantó. Diga conmigo, se levantó. Así como usted en esta mañana se levantó. Y dice que se levantó, y dice, y levantándose, vino a su padre, volvió, regresó, aleluya. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Tal vez, escúchame bien lo que te voy a decir. Tal vez tú estás aquí en esta mañana, hoy, pero tal vez en esta semana tú hiciste algo que tú sabes que no estuvo bien o que no está bien. O tal vez tú has estado involucrado, o tal vez tú dejaste de congregarte y hoy has regresado. Y tal vez llegaste como con timidez, como con qué pena, con qué vergüenza, como que, discúlpenme, pero la embarré con papá, metí la pata, seguro, él está enojado conmigo, seguro él está molesto conmigo. Porque aquí, escuche bien, aquí, miren lo que dijo el hijo pródigo, para que vean que lo que yo le estoy diciendo, eso era lo que él pensaba. Dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Mire lo que este joven pensaba decirle al papá. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Hasta aquí va bien o va mal? Está reconociendo. Pero mira lo que dice el 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y tal vez hay momentos en nuestra vida que nosotros nos sentimos así. Hay momentos en nuestra vida de que nosotros al vernos que le fallamos y le fallamos y le fallamos, uno dice, hay gente allá afuera en la calle que no ha vuelto a la iglesia porque ellos se han creído esta mentira del diablo, que porque le han fallado a Dios ya no son dignos de volver a la casa del Señor. Que ya no son dignos de ser hijos de Dios porque yo le he fallado feo. Pero en esta mañana yo quiero decirte que tenemos un papá que es rico en misericordia, que tenemos un papá que es compasivo, porque él dijo, ya no soy digno. Pero qué Dios tan bueno, qué Dios tan bueno que tenemos. Por eso para mí el protagonista es Él. Porque miren esto, y ahora les voy a decir por qué es el protagonista. Él pensaba, pues ese pensamiento es el que el enemigo pone en los hijos de Dios cuando le fallan. Yo mejor no voy para la iglesia porque yo le fallé. Yo no quiero ser un hipócrita, entonces yo no voy a volver, yo no voy a estarle haciendo chorizo al diablo, y mejor yo no voy, mejor cuando yo vea que verdaderamente sea bueno regreso. Esas son mentiras del diablo.
Porque Dios no está enojado con el pecador. Dios ama al pecador a pesar de. Porque de tal manera amó Dios al pecador que ha dado a su Hijo unigénito. Yo quiero que usted diga conmigo, a pesar de, Dios me ama. A pesar de, siempre soy bienvenido, soy bienvenida a su casa. ¡Qué Dios tan bueno! ¡Qué Dios tan bueno! Tal vez tu propia conciencia te acuse. Tal vez los que te conocen te acusan, pero Dios no te acusa. ¿Estuvo mal? Sí estuvo mal. ¿Tengo que arrepentirme? Sí tengo que arrepentirme. ¿Tengo que pedir perdón? Sí tengo que pedir perdón. Pero Dios nos recibe con los brazos. Por eso es que un gran escritor dijo, ¿por qué Cristo tuvo que morir crucificado? ¿Por qué? Para que tú entiendas que Él siempre tiene los brazos. Dale ese aplauso al Señor. Él siempre tiene los brazos abiertos. Él siempre tiene los brazos abiertos. Yo no te echaré fuera. Él no se sentía digno. Y escuchen bien. Y aquí, hoy se rompe. Aquí hay personas que no se sienten dignos para grandes cosas en su vida de parte de Dios. Pero hoy yo vengo a decirte que tal vez tú no te sientas digno, pero tu Padre está dispuesto a dártelo. Y dice la Biblia que este joven llegó pensando que él no era digno. Y mire cómo llegó. En el 19, ya no soy digno de ser llamado tu padre. Hazme como uno de tus jornaleros. Mire que él regresó, pero mire la mentalidad que traía. Bueno, yo regreso y yo sé que ya no voy a ser tratado igual. Y esta es una enseñanza poderosa para nosotros. Porque varias veces nosotros decimos, yo perdono a Julano, pero ya las cosas no son. Pero gloria a Dios que nuestro Padre no es como nosotros. Él venía convencido que las cosas no iban a ser igual. Él como hijo, ustedes se imaginan, porque según la Biblia, este hombre era adinerado. Este hombre tenía jornaleros, obreros. Este era un empresario. Entonces yo me imagino el cuarto donde dormía este joven, el menor. Una elegancia. Tenía sirvientas que le preparaban la comida, que le llevaban el juguito a la cama. Tenía conductores que lo llevaban al colegio y lo traían. Él era un hijo de papi. Él era un gomelito, vivía sabroso. Y él dijo, ese tipo de vida, ese privilegio, esas bendiciones las perdí para siempre porque le fallé a Dios. Pero tú que piensas así, vengo a decirte, no las has perdido. Esos privilegios siguen allí. Esas bendiciones siguen allí. Yo tuve un llamado como ministro de Dios, pero debido a que fallé, ya no seré más un ministro. No, tú vas a seguir siendo un ministro. Y déjame decirte, no como al principio, ahora será de una manera mayor, ahora será de una manera poderosa, porque Dios, los pensamientos de Dios no son nuestros. El hijo estaba pensando una cosa y el papá estaba pensando otra. Dele un codazo a lo que está a su lado y dígale, no te vayas de la casa de papá. Vamos, dele un codazo. Ahora, jornalero. Escuche bien, un jornalero, escuche bien. Hay una gran diferencia entre un jornalero, un obrero, un empleado y un hijo. ¿Cierto? Aquí, ¿quién es empresario? ¿Quién tiene una empresa? ¿Quién es empresario? ¿Quién? ¿Usted es empresaria? Venga. Venga, pues yo y que por allá venga. Nadie aquí tiene empresa. Hay que orar por empresarios. Necesitamos empresarios. Para que Dios bendiga a esas empresas.
Nadie tiene un negocio, un chuzo, ni siquiera. Usted no vende dulce en el semáforo. Si usted vende dulce en el semáforo, usted es un empresario. Véalo así. Y Dios de lo menos te lleva a lo mayor. Bueno, esta mujer es empresaria. Ella cose. ¿Cómo le llamarían? Ella fabrica uniformes. Si usted necesita un uniforme, usted se acerca a ella y usted le presenta el modelo, el estilo, no sé, y ella se los hace 15, 20, 30, 100 mil uniformes. Buenísima. Los mejores uniformes que yo he visto son los que hace la hermana. Ella le hizo un uniforme a mi hija, a Sori, para la universidad, ¿cierto? Sí, el mejor uniforme que Sori ha tenido. Pero escuchen esto. ¿Usted tiene empleados? Tiene 3 empleados. ¿Y usted tiene hijos? Ahí está uno. ¿Y nietos? Ok. ¿Usted le da cosas a sus nietos? Sí, comida, ropa, los bendice. Ellos tienen que, para que usted les dé eso, ellos tienen que llegar a la hora del trabajo, montarse en la máquina y coser y coser y coser, sus nietos y sus hijos, para que usted les pueda dar algo. No. Pero los empleados, usted es hijo. No ha entendido. Usted no tiene que ganarse el favor de Dios. Usted no tiene que matarse para que Dios lo bendiga. Usted solamente quédese en la casa. Porque cuando usted se va, ya usted corre por su propia cuenta. Pero después de usted con Dios ahí, usted depende de Dios. Usted depende de su Padre. Después de que usted esté bajo la sombra del Omnipotente, después de que usted esté bajo las alas del Dios Todopoderoso, usted depende de Él. Pero cuando usted salió, usted ya depende de usted mismo. Entonces, este hijo dijo: yo voy a regresar a la iglesia, voy a regresar donde Dios, pero me voy a ganar las bendiciones. Voy a trabajar para que Dios me bendiga. Esa es una mentalidad ¿de qué? De jornalero. Esa es la mentalidad mosaica. Esa es la mentalidad de la ley, que tú tienes que ganarte la salvación. No, Dios te la regala, porque Dios es misericordioso, porque Dios es compasivo. Ah, la embarré, entonces ahora tengo que hacer 20 ayunos para que Dios me bendiga. No. Usted es hijo. Y usted no tiene que esforzarse ni trabajarse para que Dios lo bendiga. Cuando usted hace algo, usted lo hace porque usted es hijo, porque la empresa es suya, porque esa es su herencia, porque eso es de su papá, porque usted sabe que eso es suyo. Usted trabaja en la casa del Señor como hijo, no como jornalero. Y usted va a ser bendecido no porque sale a evangelizar, usted va a ser bendecido porque usted es hijo, no jornalero. ¿Y usted cómo es con sus jornaleros? Bueno, muy bien, Dios me la bendiga. Entonces, nosotros vemos cristianos que vienen a la iglesia para que Dios los bendiga. Si usted hoy vino al culto creyendo que el hecho de venir al culto Dios me va a bendecir, usted tiene mentalidad de jornalero. Si usted ya siendo cristiano y no peco para que Dios me bendiga, usted tiene mentalidad de jornalero. Voy a hacerlo bien para que Dios me dé, usted tiene mentalidad de jornalero. Porque si usted es hijo, todo lo de su papá es suyo. Como hijo, yo lo que hago por Dios, lo hago porque amo a mi papá. Jesucristo dijo: es necesario que en los negocios de mi Padre esté, pero yo no estoy en los negocios de mi Padre para que mi Padre me dé. Yo estoy en los negocios de mi Padre porque el Hijo ama al Padre, y lo que el Hijo ve hacer al Padre, el Hijo también lo hace.
Si usted se levanta de madrugada para que Dios me bendiga, usted tiene mentalidad de jornalero. Usted tiene que levantarse en la madrugada porque usted ama estar con el Padre, porque usted quiere contemplar la hermosura del Padre, porque usted quiere adorarlo, porque usted está agradecido. Usted ahora que está en Cristo, usted no tiene que hacer nada para que Dios me bendiga. No, usted ya ha sido bendecido en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque eres hijo. ¿Porque eres qué? Hijo. Fuera esa mentalidad de jornalero. Somos hijos. Y la Biblia dice, escuche bien, un jornalero, ¿dónde está la empresaria? Venga, empresaria. Ya va a terminar. Un jornalero, usted pilla a un jornalero robándola. En una empresa, que pillen al trabajador robando. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo más lógico? Que lo despida, que lo eche. Claro, no le dé miedo, que hay que es cristiana que siga robando, no, para afuera ahí. Fuera, te lo echa. ¿Lo echa o no lo echa? Puede sentarse, pero échelo con amor, pero échelo. Pero escuche esto. Pero yo pregunto, yo me le robaba las monedas a mi mamá. Sí, ya Dios me perdonó. Yo me acuerdo un día que mi mamá dijo, ya no sé en dónde meter la plata, porque donde la escondía, allá llegaba yo. Terrible. Y varias veces me agarraba con la mano en la... Y eso me daba una garrotiza. Pero al rato me servía la comida. Yo no sé cuánto estaré entendiendo. Al jornalero lo echan. Pero el hijo cuando se equivoca lo disciplinan. Pero sigue siendo hijo. Y esto sigue siendo tuyo. Y esta sigue siendo tu casa. Y esta sigue siendo tu casa. Cuando el hijo pasa trabajo, cuando el hijo se va de la casa, cuando el hijo se va de la presencia del Señor, cuando el hijo pierde su comunión con Dios, entonces ahí usted anda por su propia... Pero aún con eso me encanta lo que sigue. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque no soy jornalero. Que pequé, que perdí la salvación. No, usted no la pierde porque pecó. Ah, lo disciplinan. Porque el padre al hijo que ama pero no lo condena. ¿Por qué? Porque usted no es jornalero. Usted es hijo. Usted puede colaborar en la empresa de su papá. Usted puede ayudar porque es hijo. Pero usted no fue hoy. Y porque no fue hoy no lo van a echar de la casa. ¿Por qué? Porque usted es hijo. Entienda. Usted tiene un papá que te ama. Y todo esto es gracias al sacrificio de ese cordero. Que una vez que somos hijos, siempre somos hijos. Y lo dice la palabra. Él llegó con una mentalidad de ¿qué? ¿Qué mentalidad jornalero? Que tengo que hacer esto para que Dios me bendiga. Y para que Dios me bendiga. No, usted ya es bendecido. Y eso va a venir porque usted lo cree. Que gracias a Cristo vivimos bajo cielos abiertos. Entonces no haga nada. No, no es que usted no haga nada. Usted sí debe de hacerlo. Pero debe de hacerlo por amor al Padre. Usted debe de hacerlo porque usted lo que hace su papá también lo hace usted. ¿Cuánto me están entendiendo? Y dice la palabra que este muchacho llegó con mentalidad de ¿qué? Tengo que ganarme la salvación. Tengo que ganarme la bendición. Tengo que. No, usted tiene que creerle a Dios y repose en el amor y la misericordia del Señor. Y dice el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué quería decir eso? Que yo tengo que trabajar por mi bendición. No, nosotros somos salvos por gracias. Y dice la palabra, ya para ir cerrando.
Y dice el 20 que este joven no solamente se quedó en ese pensamiento, sino que ¿qué hizo? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, me encanta esto, William López, me encanta esto. Este joven le está diciendo al papá: ya no me trates más como hijo, sino que trátame como jornalero. ¿Y qué notan? ¿Qué dice el versículo siguiente? ¿El padre qué? O sea, que a mi parecer el padre no le hizo. Gloria a Dios por eso. Porque ahora ve, nosotros hacemos unas oraciones que gracias a Dios que el Padre no nos hace. Sí, varias veces nosotros acusados por nuestra conciencia, acusados por el diablo, decimos que Señor, yo nomás me conformo con un arrocito y huevo. Gloria a Dios que Dios no hace caso a esas oraciones. Porque Dios cuando bendice, bendice en abundancia. Eso es lo que está. Yo nomás me conformo como un jornalero. Ahí, después de que tenga para rendito, con eso soy feliz. Reprendo eso en el nombre de Jesús. El dueño de todo es su papá. Sino que debido a que usted falló, no se siente capaz de pedirle algo poderoso a Dios. Y así hay mucho. Que como fallé, entonces ahí, después de ahí arrastradito, cae para sobrevivir. Pero hoy te vengo a decir que eso es lo que piensas tú, pero papá sigue pensando en ponerte en el mejor cuarto. Papá sigue pensando, ¿por qué? Porque lo único que él quiere es que vuelvas a casa. En otras palabras, eso lo arreglamos después. Lo importante es que tú regresaste a casa. Y dice: pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ojo con esto. Hermana Dora, a mí me gusta la Biblia. Por eso que usted dedicarle tiempo a la palabra, porque la palabra te hace libre. Porque ¿quién no le ha fallado a Dios? O como dice Harrigan, levante la mano el que no le ha fallado a Dios, para que Dios le corte la mano ya mismo. Todos le hemos fallado a Dios, ¿cierto? Algunos de ustedes saliendo de la casa pelearon. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque a veces yo saliendo de la casa se forman unas peleas. Que levantaste, que ya estás listo, eso es unos líos. Pero escuchen esto, pónganle cuidado. Dice lo siguiente, ojo con esto que voy a leer. ¿Qué versículo quedé? El 24. Claro, el becerro gordo. Y hagamos fiesta. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos. Mire, cada vez que usted le falla a Dios y usted viene a Él a reconocer su pecado, Dios te recibe con una fiesta. Porque es que nosotros pensamos que Dios no está esperando con el bolinillo para acabarnos a garrote. No. Cuando usted falla, Dios quiere que usted venga a Él. Isaías dice: no importa qué tan graves sean tus pecados, venid y entremos a cuenta, que si son más rojos que el carmesí, yo tengo un cordero sacrificado, que con su sangre lavamos ese pecado, limpiamos ese pecado, purificamos ese pecado y hacemos una. Ustedes saben que por eso era que Jonás no quería predicarle a los de Nínive, porque Jonás conocía a Dios y Jonás le tenía rabia a los de Nínive, porque eran ladrones, porque ellos lo habían robado. Así como la cristiana que todavía le tiene rabia a la que se le robó el marido, debe de perdonarlo. Así. ¿Dije algo malo?
Así como la cristiana que todavía le tiene rabia al papá que lo abusó, a la mamá que lo maltrató. No, usted debe perdonar, no sostener eso. Y Jonás todavía sostenía esa amargura contra los de Nínive. Y como Jonás conocía a Dios, Jonás decía, si yo voy y les predico a estos de Nínive y se arrepienten, Dios los va a... Y no solamente que los va a perdonar, sino que va a hacer una fiesta y los va a bendecir y les va a poner el mejor anillo y Jonás no quería eso, pero no quería predicarles. Escucha, tú tal vez en esta semana le fallaste a Dios o llevas tiempo fallándole a Dios y tal vez debido a ese pecado las cosas no marchan bien, pero si tú hoy reconoces y aceptas y le dices, aquí estoy de nuevo, perdóname, lo que va a haber es una fiesta. Tú no vas a vivir allá en el cuartito de los jornaleros. Tú vas a regresar a tu cuarto y vas a regresar con mejores vestiduras. Vas a regresar con un anillo que no tenía, porque esas son las misericordias de Dios, que le da al pecador lo que no se merece. Ese es nuestro Padre. Pero esta declaración en el versículo 24 me encanta. ¿Qué dice? Dice: porque mi hijo muerto era. Me encanta. Que cuando él andaba allá, separado de Dios, es muerte espiritual. Pero él lo siguió llamando mi hijo. Y allá afuera hay muchos hijos de Dios. Y son hijos de Dios. Andan entre los cerdos, andan entre las algarrobas, pero son hijos de Dios. Y ellos van a volver. Así como usted volvió, así como yo volví. Y Él nos recibió con los brazos abiertos. Mi hijo y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Queridos hermanos, ¿por qué yo quería poner de protagonista al papá? Dice la Biblia que cuando el hijo pródigo regresaba, el papá ¿en dónde estaba? En la puerta. Dicen los estudiosos que el papá todos los días se paraba y miraba en el camino diciendo, ¿cuándo volverá? Y mientras el hijo pensaba que el papá estaba enojado, el papá estaba con el corazón en la mano. Mira lo que Dios me habló a mi corazón cuando nosotros nos apartamos. Hay gente que te enseña, si tú te apartas de Dios, Dios te va a castigar y te va... No. Es el mundo que te da duro. Es el diablo que te da duro. Por eso es que cuando nosotros nos apartamos de Dios nos va tan mal. Y Dios no se enoja. A Dios le duele. A Dios le duele. Para mí ese hombre ni dormía bien. Cuando yo estaba en prisión me decían que cuando se sentaban a comer y le servían la comida a mi mamá, se ponía a llorar y decía, ¿qué estará comiendo mi hijo? Estaba con dolor. El padre estaba con dolor. ¿En dónde estará mi hijo? Yo sé que él la está pasando mal, pero la religión te dice, tú que te apartaste, Dios está bravo. Y Dios, no, ese no es el Dios de misericordia, ese no es el Dios de compasión. Tu Dios está con el corazón en la mano, deseando que mi hijo venga, porque ese es el protagonista, el Dios bueno. Por eso nuestro mensaje tiene que ser un mensaje de misericordia, un mensaje de compasión. Decirle al que está allá afuera, Dios no está enojado contigo. No, Dios está con el corazón en la mano, deseando que tú regreses, porque quiere bendecirte, quiere organizar tu vida, quiere organizar tu hogar, quiere llenarte de gozo, quiere llenarte de paz. Solamente ven a Él. Yo quiero que todos inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos.
Y dice la Biblia